Mi nombre es Federico Galeano Román. Nacido el 27 de julio de 1980 en Itagüí, Antioquia. Soy el hijo mayor de José Gabriel y de Gloria Estela, mayor de 4 hermanos. Tengo una familia muy numerosa radicada en la costa atlántica hace más de 50 años. Soy un paisa con corazón de costeño en el cuerpo de un árabe. Mi infancia fue una infancia divertida, alegre, aunque al mismo tiempo fue rebelde, le di mucha lidia a mis papás, fui egoísta, mal hermano, y yo creo que precisamente eso fue lo que hizo que el Señor me llamara, que no lo merecía. Estudié algunos semestres de licenciatura en música en la Universidad Adventista, pero luego, inclinado por mi sed del rock and roll, decidí estudiar en la Universidad de la Vida, donde me hice productor y profesor musical. Actualmente estudio teología en la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia. Me convertí en el año de 1998 mientras cursaba el Mundial de Fútbol de ese preciso año. Allí, al ver que muchos de mis seres queridos se convertían y llegaban a la fe, pues decidí tomar la decisión de seguir los pasos de mi padre, acompañarlo en una iglesia llamada El Redil del Poblado, en su sede de Zúñiga, donde al escuchar el primer sermón, mi vida no volvió a ser igual. La manera como esta comunidad me trató, me aceptó, me amó, siempre estuvo ahí para mí, aceptándome tal cual era, me persuadió a querer seguir a Jesús por todos los días de mi vida. El Redil del Poblado ha sido mi hogar. El lugar que me vio nacer, que me ha visto crecer, robustecer mi fe y ahora que me da el privilegio de pastorearlos. Ha sido el lugar donde me han soportado, me han tenido paciencia y principalmente me han amado. Es un privilegio para mí decir que soy un rediliano de pura cepa, a pesar de que algunos días, algunos años estuve fuera. El Señor me llamó en mi primer año de discipulado, mientras leía el libro de los Hechos en su capítulo 20, cuando Pablo se despide de los ancianos en Éfeso, él dice que está dispuesto a no considerar su vida como valiosa con tal de terminar el ministerio de la gracia de Dios que recibió del Señor Jesús. Hechos capítulo 20, verso 24. Luego de estar casado con mi esposa, recibo el llamado de parte de Carmen Gallego, una gran líder de la comunidad, para servir al Señor e ir a estudiar en el seminario. No tomamos la decisión inmediatamente, pero el Señor luego fue confirmándola una y otra vez. Hoy tengo el privilegio de servir a Dios en la comunidad cristiana El Redil, junto con los pastores Carlos Mendibelso, Raúl Rodríguez y Juan José Correa, y con el apoyo de mi familia, mi esposa Maribel Ramírez y mis hijas Julieta y Lucía. Un saludo para todos, mi nombre es Jonathan Ruiz, nací y crecí en la ciudad de Bucaramanga. Soy hijo de doña Jenny Ruiz, tengo un hermano, se llama Fernando, a quien le decimos Fercho de cariño. Como notarán, no menciono un padre, aunque hoy le conozco, pero el haber crecido sin él ciertamente marcó mis pasos y vida hacia el pastorado. Por lo anterior, Dios, sin lugar a dudas, fue esa figura de padre muchas veces, al punto que hoy Él sigue siéndolo y me encanta, de hecho, guiar a otros en esa misma dirección, a la casa del Padre. Por la gracia de Dios también he podido cursar mis estudios profesionales en un pregrado en licenciatura, un posgrado también a nivel de especialización como especialista en gerencia educativa y teológicamente soy graduado del Instituto Integridad y Sabiduría con sede en República Dominicana. Actualmente curso un posgrado a nivel de maestría con el Southern Baptist Theological Seminary y camino además con el Señor desde la edad de 18 años de manera formal, luego de una crisis. Y a partir de ese tiempo, cada paso que he dado me ha llevado a servirle en su providencia y soberanía. Todo esto me permitió, gracias al Señor, conformar y consolidar un hogar hermoso, junto a mi bella bendición del Señor llamada Ginés Rosso, que es mi esposa, con quien ya vamos caminando en este momento por los 14 años de matrimonio y en cuyo tiempo, puedo decirles, hemos sido bendecidos con 2 hermosas hijas llamadas María José y Amy Grace. Durante este caminar con Cristo he pasado por algunas iglesias, motivo de mudanzas, y un último cambio por motivos ya de convicciones y conciencia bíblica que me han traído, en este caso, a las iglesias El Redil, la FIBEC, donde
Puedo decir mi llamado ministerial se ha hecho más patente, firme, sólido, claro y bíblico, confirmándome a sí mismo que el ser pastor ciertamente se ha de anhelar, como lo dice 1 Timoteo 3, pero esto implica también lo que dice 2 Timoteo 2:15, que quien procura esto debe hacerlo de manera que se presente ante Dios como un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse y que usa la palabra de Dios con precisión, sin pasar por alto, claro está, la responsabilidad de 2 Corintios 2:15, donde se advierte ciertamente que el ser mensajeros de Dios nos lleva a ser mensajeros de esperanza y desesperanza ante los hombres, y también no perder de vista que somos embajadores de Dios y hablamos delante de Él. Y de esta manera se puede atestiguar este llamado ante ustedes. Finalmente puedo decir que hoy tengo el privilegio de servir a mi Dios en la iglesia El Redil de Envigado, en compañía de un equipo ministerial en formación, de un equipo administrativo que amo y creo que me aman, además contando con el apoyo de mi amada esposa Ginette y mis hijas María José y Amy Grace, quienes hoy también dan testimonio de este llamado ante ustedes y ante Dios. Hola, soy Eduardo Vargas y estoy casado hace 3 años con mi querida esposa Melisa Pérez. Nací en un pequeño pueblo de Boyacá llamado Soatá, yendo para el Nevado del Cocuy, aunque a los pocos meses de haber nacido, pues mi familia se trasladó a la ciudad de Duitama, en donde viví la gran parte de mi vida. Desde muy pequeño, mis padres, Rosendo Vargas y Estela Avendaño, me llevaron a mí y a mis 5 hermanos a la iglesia, lo que hizo que tuviésemos la oportunidad de escuchar de la palabra del Señor, escuchar de nuestro buen Dios y compartir con otros hermanos en la fe. Desde muy niño tuve el gusto por la música, lo que hizo que desde los 13 años empezara a servir en el ministerio de alabanza en la iglesia donde me congregué allí gran parte de mi vida en Duitama, la Iglesia Interamericana de Duitama. A los 15 años me bauticé y un año más tarde obtuve el título de bachiller del Colegio Salesiano de Duitama. Posteriormente ingresé a la Universidad de Boyacá, en donde obtuve el título de terapeuta respiratorio. En los 5 años posterior a mi graduación trabajé en el área de hospitalización, en urgencias, en cuidado intensivo, y durante esos años, como estudiante de universidad y como profesional, serví en la iglesia principalmente en la alabanza y en el ministerio de jóvenes. Recuerdo que desde muy joven el Señor empezó a poner en mí un profundo deseo por conocerlo más, por estudiar la palabra. Así que con los recursos que disponía para ese momento, la estudiaba de forma personal y también en conjunto con otros hermanos. Poco a poco empecé a sentir que el Señor me estaba llamando a servirle en el trabajo propio con la iglesia. Hay un texto que ha sido muy significativo para mí en el llamado que el Señor me ha hecho a servirle en el ministerio, y está en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 en adelante. Ese pasaje donde el Señor Jesús le pregunta a Pedro en repetidas ocasiones: Pedro, ¿me amas? Y parece que Pedro como que se queda sin argumentos, sin elementos para responder a esa pregunta de Jesús. Y nuestro buen pastor lo que le responde es: Pedro, apacienta mis corderos, cuida mis ovejas. De alguna manera yo estaba percibiendo que el Señor, año tras año, poco a poco, Él me estaba llamando a servirle, cuidando sus ovejas. Fue así como en el año 2011, pues percibiendo la guía del Señor y con el consejo de otros hermanos en la fe, me trasladé a la ciudad de Medellín para estudiar en el Seminario Bíblico de Colombia, en donde obtuve años más tarde el título de teólogo.
En mi paso por el seminario tuve la oportunidad, la alegría de conocer a los Rediles y también de conocer a mi esposa. Le agradezco al Señor porque hoy tengo la oportunidad de estarle sirviendo en la iglesia El Redil Laureles, en compañía de mis queridos consiervos Ronald Orozco y Parmenio Buitrago, y con el apoyo de mi amada esposa Melissa. Cordial saludo, mi nombre es César Gómez, mi padrastro se llama Guillermo López, mi madre Luz Dari Mendoza. Tengo 2 hermanos menores, Jenny y David. Crecí en un hogar no cristiano y que no tenían a Dios como el centro de la vida, y esto ocasionó que creciera con un hogar disfuncional y posteriormente caí en las drogas y en la inmoralidad. A la edad de 18 años hice una oración al Señor. En medio de los efectos de la droga, le pedí al Señor que me rescatara y que me sacara de la esclavitud en la que me encontraba. El Señor escuchó esa oración y puso una vecina cristiana, la cual me llevó a su iglesia, y allí empecé mi caminar con Dios y empecé a conocerlo. En esta iglesia duré 1 año más o menos. Luego de este año me trasladé a otra iglesia y fue allí donde conocí a la que ahora es mi esposa, Paula Salazar, con la cual voy a cumplir 19 años de casados. Tenemos una hermosa hija llamada Elisa. En esta iglesia empecé a servir, a desarrollar mis dones y despertarse en mí el deseo de un llamado pastoral. Pero por convicciones cristianas y doctrinales fuimos movidos y nos trasladamos al Redil del Sur. En esta iglesia, ya después de varios años de formación y crecimiento y madurez, el Señor permitió que viviera un proceso de formación con uno de los pastores, que posteriormente ya la iglesia, como asamblea, estuvo de acuerdo a que fuera parte del cuerpo de ancianos. De esta manera confirmaron mi llamado pastoral, los pastores y la iglesia, diciendo que veían en mí un llamado pastoral. Hoy tengo el privilegio de servir al Señor en la plantación del Redil de Caldas, en compañía de mis pastores del Redil del Sur y con el apoyo de mi esposa Paula y mi hija Elisa. A Dios doy gracias y a Él sea la gloria. Hola, mi nombre es César Augusto Ospina, nací en la ciudad de Medellín, pero he vivido gran parte de mi vida en el municipio de Río Negro, en el oriente antioqueño. Vengo de una familia conformada por mis 2 padres, Pascual y Marianelli, y somos 3 hijos, yo soy el mayor. En mi niñez tuve la oportunidad de asistir a una iglesia cristiana con mi mamá y allí aprender, conocer el propósito de Dios para mi vida. Infortunadamente, por razones personales, mi mamá se dejó de congregar y yo tenía unos 12 años en ese tiempo. Me fui alejando también de la vida espiritual y me llevó a tener una adolescencia bastante compleja. Situaciones que viví en ella hicieron que quisiera nuevamente congregarme, y en una iglesia a los 25 años de edad di mi paso de fe, de obediencia en el bautismo en agua, y confesé a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Luego, a los 3 años, sentí el llamado de Dios a servirle, y esto también ayudado por mis pastores en consejos y dándome dirección de todas las cosas que pues esto conllevaba, y decidí entonces estudiar teología en el Instituto Ministerial de Medellín, y en esta iglesia estuve alrededor de unos 10 años, y desde ese momento he considerado para mi llamado las palabras del Señor a Josué: no temas, no desmayes, y yo estaré contigo a donde tú quieras que vayas. Y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel y nos ha acompañado. Allí en aquella iglesia también conocí a quien hoy es mi esposa. Llevamos 14 años de casados, y luego pasamos a la comunidad cristiana El Redil, donde llevamos ya 11 años. Allí he tenido la oportunidad de trabajar junto a mis pastores Carlos y Cristina Jaramillo, y sentimos del Señor fundar o plantar una iglesia
aquí en el municipio del Retiro, también en el oriente antioqueño. Junto al apoyo de mi esposa Julie Pérez y de mis hijos Limni de 12 años y Melanie de 11 años, venimos trabajando en la obra del Señor, comunicando el Evangelio, esas buenas nuevas para las personas que viven en este lugar y enseñando el Evangelio de la gracia. Mi nombre es Juan José Correa Orozco, nací en Medellín hace 30 años en una familia compuesta por mi papá, Raúl Correa, miembro del Redil del Poblado, y por mi mamá, Teresita Orozco. Soy el mayor de 3 hermanos, seguido por mi hermano Andrés y mi hermanita Sofía. Desde mi infancia fui apasionado por el deporte y por las letras, y esto me ayudó después a entender la naturaleza de la fe cristiana como un esfuerzo constante, como una actividad comunitaria y como una interacción muy alegre. El Señor me encontró cuando estaba en España a los 24 años, buscando mis aspiraciones profesionales y buscando satisfacción para un corazón muy inquieto. Estudié ingeniería administrativa, después me especialicé en administración y gestión del deporte. Más adelante me gradué también como teólogo y actualmente estoy cursando una maestría en divinidades. Me casé hace casi exactamente 4 años con Ana Isabel Loaiza, miembro del Redil del Poblado también, y hace 6 meses nos acompaña Abigail, que es nuestra primera hija. He pasado la mayor parte de mi crecimiento cristiano en el Redil del Poblado, donde fui recibido y bienvenido y muy amado hace 5 años. Ahí también he sido formado y he recibido la compañía de los pastores y de la membresía para discernir y confirmar mi llamado al ministerio. Antes estuve congregándome en otras 2 iglesias fuera del país. El Señor empezó a confirmar mi llamado cuando estaba en el seminario, afirmando primero un don para enseñar, y más adelante cuando leí por primera vez Isaías 52, específicamente el versículo 7, esas palabras que dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. Vi que mi corazón ardía y que se emocionaba y entendí que ese llamado a enseñar tenía que ver con enseñar la palabra del Señor, y eso ya involucraba la predicación. Después en una predicación en el Redil del Poblado escuché en ese entonces al pastor Carlos predicarnos desde Eclesiastés ese texto que dice: lanza tu pan sobre el agua, que después de un tiempo lo volverás a encontrar. Y entendí que el Señor me llamaba a definitivamente entregarme al ministerio de tiempo completo. Providencialmente, por ese tiempo, los pastores de la iglesia local del Redil del Poblado me invitaron a acompañarme también para terminar de discernir y confirmar este llamado. Y hoy tengo el privilegio de servir en esa misma iglesia en compañía de los pastores Carlos Mendivelso, Raúl Rodríguez y Federico Galeano, con el apoyo de mi esposa Ana Isabel y de mi hija Abigail. Hola, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Parmenio Alberto Buitrago García. Yo soy oriundo de Medellín. Nací en un hogar integrado por 5 personas y lo que más recuerdo de mi infancia es los espacios que tenía con mi padre en los que él me contaba historias de personajes bíblicos y de sucesos de la Biblia, de un libro que él había leído cuando era joven que se llamaba El mártir del Gólgota. Probablemente él, sin darse cuenta, con esas lecturas lo que hizo fue avivar en mí lo que más tarde serían mis más 2 grandes pasiones, que son la lectura y la historia. Digamos que ese es el primer recuerdo que tengo de la Biblia y de los asuntos pertinentes con Dios. Yo soy productor de televisión y actualmente estoy terminando mis estudios en teología. Conocí al Señor juntamente con mi esposa hace 23 años, en un momento de crisis personal y de crisis espiritual en nuestras vidas. El Señor finalmente nos alcanzó y damos mucha gloria a Dios por ese episodio en nuestras vidas. Yo estoy casado con Claudia.
desde hace 31 años, con quien Dios nos dio 2 esperanzas, Carolina y Sofía. Mi llamado al ministerio fue un proceso gradual, un proceso que tal vez tardó un par de años, en que el Señor fue afirmando en mi corazón mi deseo por servirle. Y también fue un proceso que se enmarcó sobre un texto bíblico que es particularmente una bienaventuranza, que dice: bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo tengo el privilegio de servir al Señor en la iglesia Redil Laureles, una hermosa iglesia que nos acogió a mí y a mi familia con mucho calor, con mucho sentido de comunidad, desde el inicio, desde cuando llegamos nosotros allí hace 5 años. Sirvo en esta iglesia juntamente con el pastor Ronald Orozco y el pastor Eduardo Vargas, y por supuesto cuento con el apoyo incondicional de mi esposa y de mis 2 hijas. Y es un tremendo privilegio y un gran gozo para mí personal poderle servir al Señor en su iglesia. Un abrazo, Dios les bendiga. Un saludo para todos. Mi nombre es Roberto Díaz Ramírez. Soy chileno, pero hace casi 6 años vivo en esta hermosa ciudad de Sabaneta, aquí en Medellín, Colombia. Mis padres, Roberto Díaz Díaz, y mi madre, Elizabeth Ramírez Zúñiga. Soy hermano de 3 mujeres y un hombre. Mi hermana mayor, Jessica, y le sigue Elizabeth y Karen, y mi hermano menor, Marcelo. Fue de mi madre y mi abuela de quien yo recibí las primeras enseñanzas de la Biblia. Precisamente fue mi abuela quien me sentó en sus faldas y me entregó unas palabras que me marcaron para toda la vida. Mi abuelo había fallecido días antes de ser ordenado pastor para la Iglesia Pentecostal de Chile. Un cáncer fulminante se lo llevó. Mi abuela, con una mirada tierna y unas palabras dulces, me dijo: lo que no alcanzó a realizar tu abuelo, Dios lo cumplirá en ti. Esa fue una palabra que me acompañó para toda la vida. Y fue siendo ratificada, pues Dios puso en mí un profundo amor por el Evangelio y un deseo incansable de poder predicar y anunciar las buenas nuevas. Así fue como de muy joven comencé a recorrer las calles de mi país en Chile, y en cada esquina me plantaba a predicar a viva voz. Fue en este escenario que me di cuenta que necesitaba capacitarme y aprender mucho de la Biblia. Mi educación comenzó en una escuela básica en la comuna de La Florida, en Chile, D451, Nuevo Amanecer. Allí hice toda mi educación básica, y la educación media la hice en el Liceo de Hombres A número 12, Arturo Alessandri Palma, en la comuna de Providencia. Después de esto pasé al Instituto Profesional ISEL, donde pude estudiar Administración de Empresa con mención en Administración de Personal. Pero eso no quedó allí porque me faltaba la otra preparación. Y fue así como entré en el IBN, Instituto Bíblico Nacional, donde obtuve un bachiller en Teología. Y hace poco recibí el certificado en Biblia y Ministerio Cristiano en el IMM, Instituto Ministerial de Medellín. Me sigue acompañando el deseo ferviente por seguir aprendiendo, seguir capacitando y seguir estudiando. Hoy día sirvo como pastor en la iglesia El Redil del Sur, junto a 6 pastores y ancianos de nuestra iglesia. Nuestro pastor Jairo, Andrés, Efrén, Alejandro, Rodney y César. Junto a ellos trabajo y junto a ellos sirvo en la iglesia El Redil del Sur. Estoy felizmente casado con Lina María Gómez Hernández, quien además sirve en la iglesia como intérprete en la lengua de señas. Junto a ella hemos formado una hermosa familia, compuesta por 5 hijos y 5 hermosos nietos. Mis hijos son Bastián y Santiago, que ellos viven en Chile. Felipe y Carolina viven con nosotros aquí en Colombia. Y nuestro amado Roberto
que nos espera en el cielo y pronto hemos de reunirnos con Él. Esa familia, mi esposa, mis hijos, mi madre, mis hermanas, mis cuñados, aún mi suegra, toda mi familia, sobrinas y sobrinos, siempre me han acompañado y han sido de gran apoyo en el ministerio que Dios me ha entregado. Es así como he sentido que Dios confirma una y otra vez que ha sido Él quien me llamó, Él quien me escogió y ha sido Él quien nos ha sustentado todo este tiempo. Gracias a Él hoy día puedo decir que donde quiera que yo vaya, Él ha de ir conmigo y ha de bendecir nuestras vidas. Siempre me ha movido la pasión y he hecho de los hospitales mi oficina, pues es ahí donde siempre quiero estar. Yo me propuse y me impuse una prohibición. No puedo dejar de estar donde se necesita un pastor. Así que cuando sé que alguien está enfermo, corro para acompañarle. Y si aún alguien está en una situación de cárcel, también no dudo en ir y asistir. Esa es la pasión que me mueve. Creo que Dios me ha llamado a eso. Y una enseñanza de la vida fue producto también de la enfermedad de mi hijo. Allí vi en los pasillos y en las salas del hospital cuánto se necesita del mensaje de la palabra del Señor. Dios nos trajo a Colombia hace un tiempo atrás y sé y estoy seguro que nos trajo con un propósito. El propósito es aprender. Y el Redil del Sur ha sido la mejor escuela, pues hemos crecido en todo sentido de nuestras vidas. A veces miramos de nuevo hacia el sur y pensamos si algún día el Señor nos ha de regresar a nuestro país. Si así lo hiciera, maravilloso. Pero entre tanto, quiero servir con la misma pasión y el mismo deseo que lo he hecho hasta ahora. Y poder seguir siendo un instrumento de bendición y seguir trabajando en favor de la iglesia. Hoy es un día feliz para mi vida, para mi esposa y para mi familia, porque simplemente es la confirmación de un llamado que recibí, aun cuando era niño, en las faldas de mi abuela amada, Emma Ramírez. Dios les bendiga, muchas gracias. Un saludo para todos, mi nombre es Cristian Camilo Peña Pérez, yo soy de la ciudad de Bogotá. Mi familia de origen está compuesta por mis padres, Henry Peña y Marta Pérez, y por mis 4 hermanos. El Señor, por su misericordia y su gracia, me permitió conocerle a una edad muy corta, yo diría como a eso de los 8 o 10 años más o menos, en un tiempo en el que pasábamos por crisis en nuestra familia. Me atrajo muchísimo el Evangelio, ver el amor de nuestro Dios en su palabra y también la paz que Él trajo a mi corazón, además de entender muchas verdades que a pesar de la corta edad del Señor me fue permitiendo comprender. En mi infancia asistíamos en familia a lo que se llamaban entonces grupos de oración. Y yo recuerdo que disfrutaba ir a esos encuentros, especialmente porque disfrutaba mucho el tiempo de la predicación y escuchar la Biblia. Recuerdo que anhelaba que llegara el domingo para estar con otros niños y pasar tiempo allí en la escuela dominical. Esa iglesia en la que crecimos, que es donde mayor tiempo yo pasé en mi infancia y juventud, una iglesia que nos acogió como familia, en la que pude crecer en mi vida cristiana y bueno, es una iglesia que recuerdo con mucho cariño porque Dios la usó para colocar esas primeras bases del Evangelio. Mis estudios universitarios los adelanté en el Seminario Bíblico de Colombia. Allí tuve la oportunidad de crecer en la palabra del Señor, pero también de afirmar el llamado. El tema del llamado ministerial para mi vida fue, pues yo diría que como desde la adolescencia más o menos, comenzó a surgir en mi corazón como este deseo de pasar más tiempo en las cosas de Dios, de prepararme más, de conocer más, y se comenzó a encender
como una llama en mi corazón por servirle. Inicialmente yo pensaba que esto se hacía a una edad muy avanzada, pero luego el Señor fue moviendo muchas cosas y circunstancias que me permitieron, en este caso, por ejemplo, ir al seminario, conocer mejor del ministerio, y fue allí donde yo experimenté un llamado más real de parte de Dios a dedicar mi vida entera a servirle. Desde entonces he servido en diferentes espacios y he disfrutado mucho el poder dar de mi tiempo y de mi vida al Señor. Estoy casado hace ya 15 años con mi querida esposa Liz Nayibe López, con quien tenemos el privilegio de tener 2 hijos, Josué y Manuela, que han sido una bendición para nosotros y que el Señor nos ha permitido servirle como familia actualmente en la iglesia El Redil Estadio, donde hemos sido acogidos como familia, donde hemos podido experimentar el amor y la gracia de Dios a través de los hermanos, y especialmente también del equipo pastoral con quien servimos, el pastor Diego Cardona y su esposa Claudia, también el pastor Efraín Gallego y su esposa Eliana, junto al equipo de liderazgo de allí del Redil Estadio, que nos ha enseñado muchísimo en este tiempo, nos han ayudado a crecer, nos han ayudado a comprender mejor el ministerio y hemos sido verdaderamente pastoreados. Damos gracias a Dios por su bondad y por su fidelidad y por llamarnos, a pesar de quienes somos, a poder invertir nuestras vidas en el ministerio y para la gloria de Él, a la iglesia, a su iglesia. Así que esta es nuestra oración, que el Señor nos siga direccionando bajo su palabra, nos dé su sabiduría para que podamos seguir haciéndolo con pasión y con fidelidad. Dios los bendiga.